Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y ante todo quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con la técnica de macramé. Como siempre, es muy sencillo de hacer. Quédense, los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Para realizar estos aretes con la técnica de macramé, vamos a utilizar los siguientes materiales: alambres de cobre dorado, calibre 26 y calibre 30, dos asitas para aretes, perlitas de río, color fucsia, dos aritos de cobre, color dorado, alicate de corte, alicates de presión y un crochet. En este caso es Macusa 4, pero lo más importante donde vamos a trabajar es el soporte. Empezamos. Acá tengo un alambre calibre 26. Tengo 2 metros 40 centímetros de largo y lo he dividido en dos. Entonces tenemos 1 metro 20 por cada alambre. Pero como es muy largo de trabajar, yo voy a hacer el siguiente paso, que es la misma. Tengo el alambre más pequeño que mide 60 centímetros. Lo he dividido en dos y es del mismo calibre, calibre 26. Entonces vamos a trabajar con este pequeño que también lo vamos a utilizar en el trabajo, ¿no? Entonces tomamos un crochet. No interesa la marca ni el número. Entonces lo ponemos acá y vamos a hacer el trabajo de macramé. Acá aseguramos y este seguro lo ponemos por debajo. Vamos a realizar el punto básico de macramé y vamos a utilizar este soporte como parte del tejido que luego lo deslizaremos. Entonces empezamos. Vamos a empezar por la derecha, hacemos la P y este alambrecito acá va sobre este alambre y por debajo del soporte y salimos por acá. Esto es básico, pero yo lo repito porque siempre hay personas que no lo conocen. Entonces cerramos esto, presionamos fuerte para que quede parejo nuestro trabajo. Entonces, como nos tocó por acá, luego nos toca por este lado. Ve por acá. Este alambre va por encima de este otro y por debajo del crochet, por debajo del soporte. Y entramos por la P. Esto es muy sencillo. Entonces nos toca por este lado. Tomamos acá, luego esto va encima, por debajo y salimos por acá. Apretamos bien para que quede esto parejo. Luego nos toca hacerlo por acá. Y cerramos, apretamos bien y cerramos esto. ¿Cómo me doy cuenta si, por ejemplo, dejo el tejido y lo quiero volver a empezar? ¿Cómo nos damos cuenta?
porque este alambre viene por debajo de este tejido y este viene por arriba. Entonces nos toca el que viene por abajo. Hacemos una más. Cerramos bien, apretamos, alisamos nuestros alambres y lo hacemos por este lado. Por debajo salimos y nos toca presionar. Entonces yo continúo avanzando mi tejido de macramé. Acá ya tengo el tejido más avanzado. Quiero que noten que los alambres, por más que he tomado las medidas exactas y he pensado que presiono de la misma manera todas las veces, siempre queda uno más largo que el otro. Bueno, entonces ahora hacemos nuestro último nudo. Presionamos y ahora deslizamos nuestro trabajo. Así queda nuestro trabajo de macramé, que le quitamos el soporte, entonces queda así caladito. Y ahora esto lo reservamos. Entonces ahora vamos a trabajar con los alambres grandes, los que miden 1,20 m cada uno. Entonces igual realizamos exactamente la misma labor que hicimos acá. Primero aseguramos y luego volteamos y realizamos acá nuestra P. Luego este alambrecito va sobre este alambre y salimos por acá. No lo voy a hacer porque es demasiado largo y nos vamos a enredar. Entonces yo avanzo nuestro macramé, el mismo tejido que hicimos acá. Bueno, acá ya avancé mi tejido de macramé y llegué al tope, que es este. Entonces lo que tengo que hacer es deslizar un poco y continuar trabajando. Hacemos la P por acá, la P por abajo, este alambre. Todavía tengo el alambre muy largo. Presionamos fuerte. Luego nos toca realizar la P por este lado y el alambre va sobre este y salimos por acá. Estiramos y continuamos. A medida de que vamos avanzando, vamos deslizando esto para afuera para tener espacio para seguir trabajando acá. Por supuesto que también podemos hacerlo con otro palito, ¿no? Un palito liso. Pero esta medida me gusta, así que por eso hice con este crochet. Pero no hay problema porque lo vamos deslizando y seguimos trabajando acá. Yo continúo. Bueno, acá ya tengo un pasito más adelantado. Ya me están más cortos mis alambres. Y para que vean cómo avanzamos y vamos deslizando para poder trabajar. Entonces, yo continúo hasta el final de mis alambres. Bueno, y por acá ya concluí todo el trabajo de macramé. Entonces deslizo el crochet
despacito. Y acá en el extremo le coloqué un alambrecito calibre 30 para la costura. Entonces empezamos a hacer nuestras florecitas. Acomodamos, tomamos una perlita de río y acomodamos nuestra pequeña florecita. Esto es para tomar la medida. Ahí está. Pequeñita nomás. Entonces tomamos nuestro alambre, que yo lo aseguré acá 2 veces. Y tomamos el extremo para tomar nuestra medida de perlita, ¿no? Tomamos la medida, aseguramos otra vez. Y aseguramos otra vez. Y como es la primera, yo la aseguro 3 veces. Tomamos acá los 2 extremos de nuestra flor. Y aseguramos. Entonces pasamos nuestro alambre acá al medio, a nuestra florecita, al medio de nuestra flor. Para colocar nuestra perlita. Tomamos nuestra perlita. Y vamos acá al extremo, al lado contrario, para que quede fija nuestra florecita, nuestra perlita. Vamos por acá. Y luego acá se me... Ahí queda nuestra flor. Regresamos por donde vinimos, al costadito, para que enganche. Entramos. Atravesamos nuevamente nuestra perla. Y ya queda cosida nuestra perlita. Que está ahí. Y ahí queda nuestra primera perlita. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, empezamos a hacer nuestra segunda florecita con nuestra perla. Traemos otra perlita, medimos y luego que tomamos la medida, cosemos igual que hicimos anteriormente, exactamente igual. Atravesamos acá.
Tiene que quedar acá al costadito nuestra siguiente flor. Rectificamos la medida. Porque a veces se mueve eso y no es exactamente la medida. Pues está bien. Entonces cosemos. Damos una tercera vuelta para que quede bien asegurado. Luego entramos al centro para colocar nuestra perlita. Colocamos nuestra perla. Y así nosotros vamos a hacer la misma operación. Llegamos hasta acá y la atravesamos nuevamente. Y luego continuamos realizando nuestros próximas florecitas acá al costado. Realizamos la siguiente hasta terminar el alambre con las florecitas correspondientes. Entonces yo continúo este paso que ya lo sabemos. Bueno, y acá ya terminé de armar 6 florecitas con el tejido de macramé y las perlitas. Entonces acá tengo mi hilo de costura, mi alambre de costura, y aseguré acá 3 veces. Entonces me desligo del alambre. Bueno, y acá me queda el alambre de macramé, con el que hicimos todo el trabajo de macramé. Eran 2 alambres. El más pequeño ya lo aseguré, era muy pequeño, entonces me costó mucho trabajo, lo aseguré, le di 3 vueltas y lo corté. Y este es el único que me queda. Entonces, como este es más firme, este lo vamos a utilizar para unir nuestro círculo de flores. Entonces entramos por acá. Entonces por acá tomamos los alambrecitos de una y otra flor para asegurarlo mejor. Siempre mirando por delante para ver si se acomodaron bien, si está bien acomodado nuestro trabajo. Luego volvemos a tomar unos alambres de la flor, la última flor y la primera. Aseguramos bien. Van 2 vueltitas. Acomodamos siempre mirando, chequeando si esto está acomodado bien. Porque a veces lo jaloneamos con él. Cuando hacemos el nudito, estiramos mucho. Entonces siempre hay que verificar. Le voy a dar un tercer seguro. Y luego cortamos nuestro alambre. Bueno, y así queda concluido nuestro círculo de florecitas.
Entonces este trabajo lo reservamos. Por otro lado, acá tenemos nuestro trabajo, el primer trabajo que hicimos de macramé. Entonces acá tenemos los dos alambrecitos. Este más pequeño lo voy a asegurar acá. Le doy 2 vueltecitas. Me ayudo de una pinza porque está muy pequeño el alambre. Y luego otra vuelta más para tenerlo bien seguro. Jalamos y cortamos el excedente. Nos quedamos con un solo alambre para trabajar mejor. Entramos al inicio de nuestro tejido de macramé para cerrar el círculo. Tomamos unos alambrecitos de acá. Estiramos. Acomodamos nuestro círculo. Ahí está. Tomamos otro alambrecito de la parte del otro extremo para asegurar mejor. La cosa es unir el círculo con varias puntaditas, ¿no? Ahí está. Una vueltita más y aseguro mi alambre. Me quedó corto el alambre, entonces yo acá estiro y le doy una vueltita más en el mismo sitio. Ya como broche final, estiro nuevamente y corto mi alambre. Entonces, ahora tomamos un alambre calibre 30 y lo ponemos acá en el medio y aseguramos nuestro alambrecito. Ya la aseguré 2 veces y ahora este alambre lo pongo para abajo, el alambre del inicio para que no se vea, y lo corto por acá adentro para que no nos moleste. Y entonces por acá, por encima, empezamos a coser nuestras perlitas. Cosemos nuestras perlas. Para rellenar nuestro espacio vacío. No conseguí una perla del mismo color ni un brillante, nada, así que le voy a poner 3 perlitas para rellenar acá nuestro circulito. Bueno, acá ya cosí las 3 perlitas y aseguré 2 veces el alambre de costura y ahora corto el excedente. Entonces ahora unimos las 2 piezas con un arito. Ahí está.
Y ahora le colocamos la cita. Bueno, y así queda concluido nuestro trabajo realizado con la técnica de macramé. Espero que les guste y que les sirva la técnica. Con ustedes, hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.